Carlos Mena Labarte. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, con maestría en Derecho de los Negocios por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, España. Una maestría en Regulación Económica por la London School of Economics and Political Science del Reino Unido, con la mención al mejor desempeño de su generación. Calificado como académico destacado en temas de competencia y regulación en México por la revista Global Competition Review. El maestro Carlos Mena Labarte fue director general de Investigaciones y de Prácticas Monopólicas Absolutas y jefe de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales en la Comisión Federal de Competencia Económica. Fue asociado internacional en la Federal Trade Commission de los Estados Unidos de Norteamérica. El maestro Carlos Mena Labarte fungió como coordinador y coautor de Competencia Económica, Estudios de Derecho, Economía y Política, Derecho, Instituciones y Desarrollo, y Teoría de Juegos y Derecho Contemporáneo. Es profesor en Políticas Públicas y Competencia Económica y ha trabajado como abogado practicante y consultor en materia de regulación y competencia. Desde 2014, es titular de la Autoridad Investigadora en la Comisión Federal de Competencia Económica. El tema a desarrollar por el maestro Carlos Mena Labarte es Etapa de investigación. Nuevamente aquí para hablar del Sistema Nacional Anticorrupción. En esta ocasión nos toca cubrir la etapa del procedimiento de investigación. En este curso cubriremos el principio rector del procedimiento de investigación, las estrategias o fuentes para iniciar un procedimiento de investigación de oficio, las diligencias de la investigación, el inicio, denuncia, oficio o por auditoría, las técnicas, tecnologías y métodos de investigación y la fundamentación y motivación que deben existir en las investigaciones. En primer lugar, hablemos de los principios rectores del procedimiento de investigación. En el actuar de los servidores públicos, el artículo 109 constitucional establece los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones. Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, vigente a partir del 18 de julio de 2016, establece que son principios rectores que rigen el servicio público, la legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito. En este entendido, todo servidor público en ejercicio de sus facultades y durante el procedimiento de investigación debe salvaguardar los anteriores principios, sumando los que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual entra en vigor el 19 de julio de 2017, mismos que consisten en legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. Además, conforme lo establece dicha Ley General de Responsabilidades Administrativas, las autoridades competentes serán responsables de la oportunidad, la exhaustividad y la eficiencia en la investigación de la integralidad de los datos y de todos los documentos, así como del resguardo del expediente en su conjunto. Autoridades públicas con facultades de investigación. Es importante identificar que el conocimiento científico es un saber crítico, verificable, sistemático, objetivo, comunicable y racional que explica y predice hechos por medio de leyes. Por tanto, las principales diferencias entre la investigación como actividad del Estado y la investigación científica son, por un lado, el tipo de fuentes que utiliza, en segundo lugar, los métodos aplicables y en tercer lugar, el uso de los resultados obtenidos. Sin embargo, la estructura y exigencia metodológica se mantienen. En todo momento se debe tener presente que la investigación consiste en indagar para aclarar ciertos hechos y determinar si estos se debieron a la conducta de ciertas personas de quienes se sospecha que actuaron ilegalmente. Esto implica que el procedimiento se regirá bajo la lógica de reunir los elementos suficientes que corroboren o desechen
la hipótesis de la investigación. Es así que los objetivos de la investigación son, por una parte, sancionar y corregir, y por la otra, ampliar un determinado conocimiento. ¿Cuáles son las estrategias o fuentes para iniciar una investigación de oficio? La investigación requiere de un proceso estructurado, de herramientas precisas y de una metodología definida. Por tanto, para iniciar una investigación es necesario contar con una causa objetiva, esto es, una hipótesis. De la información que obra en poder de la autoridad se deben desprender indicios de la posible existencia de una conducta ilegal. Esto es, la información permite responder preliminarmente a las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo? Y ¿dónde? Estos indicios que conforman la hipótesis sirven de base para iniciar la investigación. Algunos de los principales métodos de los que se pueden obtener indicios de una conducta ilegal son, en primer lugar, la búsqueda de información en fuentes públicas, en segundo lugar, el uso de herramientas de inteligencia y, en tercero, la información obtenida a través del programa de inmunidad. Por lo que hace a las fuentes de información pública que pueden ser útiles para iniciar una investigación, estas consisten desde páginas de internet, redes sociales de los involucrados, reportes especializados de autoridades públicas, instituciones académicas o de consultorías, artículos periodísticos y revistas, información de la industria o del sector, buscadores, información de los potenciales afectados o de los servidores públicos relacionados, páginas de internet de particulares o instituciones o quejas presentadas por exempleados. También hay reportes de cámaras, asociaciones, quejas en otras agencias de gobierno, incluso en otras jurisdicciones. Otro tipo de método es la obtención y uso de información estratégica a través del análisis y uso de herramientas de inteligencia. En este sentido, la administración y el análisis estratégico de la información es una herramienta que articula recursos humanos, procesos, contenido, monitoreo y tecnología. Entre las herramientas de inteligencia más comunes se encuentran las siguientes. El monitoreo de industrias, el cual se refiere a la supervisión sistemática de algunos de los indicadores de cierta industria, como pueden ser noticias, informes financieros, anuncios de precios o quejas. El análisis de screening, mismo que consiste en el análisis estadístico o econométrico del comportamiento de las señales en los mercados, por ejemplo, precios de venta, cantidades, producción, participaciones de mercado. Y, en tercer lugar, el análisis económico. Este es un análisis estructural que busca identificar aquellos mercados con características propicias para la comisión de violaciones a la ley, como lo es la formación de cárteles. En el caso de cárteles económicos, este análisis busca identificar, por ejemplo, niveles de concentración, homogeneidad de los productos. Y finalmente tenemos el programa de inmunidad y reducción de sanciones. Es una herramienta que facilita la detección de violaciones a la ley a cambio de una reducción total o parcial en el monto de las sanciones aplicables. En este sentido, se puede iniciar una investigación a partir de la información y documentación que presenta una persona física o moral que reconoce su participación en el ilícito. ¿Qué elementos deben considerarse para un programa de inmunidad exitoso? Si bien el programa de inmunidad es una herramienta clave que ayuda a la detección de conductas ilegales, su mera existencia no garantiza su éxito, sino que existen elementos reconocidos como parte de las mejores prácticas que deben considerarse para crear un programa de inmunidad exitoso. Algunos de estos elementos son claridad en el monto y naturaleza de las sanciones aplicables, la probabilidad real en la detección de la conducta, la predictibilidad y transparencia en la actuación de la autoridad, garantizar la confidencialidad y la identidad del solicitante y de la información que proporciona, y publicidad y promoción del programa. En este entendido se debe mencionar que una persona física o moral estará más inclinado a solicitar acogerse al programa de inmunidad si piensa que la detección y convicción son más probables.
Para fortalecer esa percepción, la autoridad debe promover el programa y recordarles a los sujetos que se encuentran constantemente vigilándolos que cualquiera puede hacer uso del mismo y que la autoridad ha impuesto sanciones con anterioridad. Se debe tener en cuenta que en términos generales, los programas de inmunidad se implementan para no poner al solicitante en una situación peor de la que estaría si no hubiese presentado su aplicación a la protección de la autoridad, por lo que todo programa debe evitar que se dé dicha situación. Ahora bien, por lo que hace a las características principales del programa de inmunidad por actos de corrupción, este contempla que en los casos de faltas graves o faltas de particulares antes de que se notifique el inicio de la investigación, aplicará una reducción de hasta entre 50 y 70% de los montos de las sanciones pecuniarias y del 100% de la reducción en la inhabilitación para participar en procesos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas. En los casos en los que se haya notificado a los presuntos infractores el inicio de la investigación, la reducción de las sanciones será de hasta el 30%. Finalmente, es importante mencionar que a diferencia de programas de inmunidad de otras materias, este no contempla la inmunidad penal. Al respecto, las autoridades pueden sacar muchos beneficios de un programa de inmunidad exitoso, mismos que se resumen en, primero, la disuasión de las conductas ilícitas, ya que participar en una conducta ilegal se vuelve menos atractivo cuando existe el riesgo de que alguno de los miembros o los cómplices reporte la existencia de la conducta. En segundo lugar, la detección de una violación a la ley, ya que se permite descubrir prácticas ilegales que de otra forma no hubieran sido detectadas. Y tres, la penalización de la conducta, dado que sancionar a los otros participantes se vuelve más probable, pues las autoridades se hacen de información infiltrada y de primera mano, así como de evidencia que de otra forma sería muy difícil obtener. También la cesación de la conducta, considerando que los que participan en este programa dejan de operar porque uno o más de los miembros o cómplices ha terminado su participación, ya sea porque han aplicado al programa de inmunidad o porque se encuentran preocupados porque otro de los miembros haya aplicado o vaya a aplicar al programa. Y en quinto lugar, la cooperación con la autoridad, pues gracias al programa de inmunidad se facilita la cooperación con otras autoridades y los solicitantes al programa. Diligencias de investigación. Una vez iniciada una investigación, se deben de llevar a cabo todas aquellas diligencias que estén dentro de las facultades de la autoridad y que le ayuden a conocer si en realidad se cometió una violación a la ley o no. Por lo que hace a las diligencias de investigación en materia de anticorrupción, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la autoridad investigadora es toda aquella autoridad en las secretarías, los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades responsables de las empresas productivas del Estado, que están encargadas de la investigación de las faltas administrativas. Del análisis del Sistema Nacional Anticorrupción se desprende que las distintas herramientas que se pueden utilizar dependen de la autoridad responsable de conducir la investigación, mismas que se resumen en las siguientes: requerimientos de información, comparecencias, visitas domiciliarias y obtención de copias de la información encontrada en las visitas, aseguramiento de bienes, inspección de bienes y personas, peritajes, intervención de comunicaciones e incluso cateos. La Ley General de Responsabilidades Administrativas indica en su artículo 95 que las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de todos los hechos, con inclusión de aquella que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere su ley. Sin embargo, las autoridades investigadoras tienen la obligación de mantener la misma reserva o secrecía conforme a lo que determinen las leyes aplicables.
Vale la pena resaltar que conforme al segundo párrafo del artículo 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para el tratamiento de las atribuciones de las autoridades investigadoras durante el desarrollo de sus investigaciones por faltas administrativas graves, no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal, bursátil, fiduciaria o las relacionadas con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. En este sentido, las herramientas de investigación más relevantes orientadas a obtener datos y documentos que sustenten la investigación son las siguientes. En primer lugar, tenemos a las visitas de verificación. Estas son diligencias que se ordenan y practican en los lugares donde se presume que existen elementos probatorios de violaciones a la ley y que se relacionen con una investigación determinada. La orden de visita debe contener objeto, alcance y duración de la diligencia, nombre del visitado, ubicación del domicilio o domicilios a visitar, el nombre o nombres del personal autorizado para practicarla, así como apercibimientos de que de obstaculizar el desahogo de la diligencia o negarse a proporcionar la información o documentos solicitados, se aplicarán medidas de apremio que establezca la ley. Es importante mencionar que el objeto de la visita no solo debe concebirse como el propósito, intención, fin o designio que dé lugar a la facultad comprobatoria que tienen las autoridades, sino también debe entenderse como cosa, elemento, tema o materia. Esto es, el objeto de la visita es lo que produce certidumbre al visitado de lo que se va a revisar. Normalmente la información o los elementos que se buscan en las visitas de verificación son aquellos que ayuden a probar la existencia de conductas ocultas. En este sentido, durante la práctica de las visitas de verificación, en todo momento se deben respetar los derechos de los visitados. Algunos de los derechos más relevantes a considerar son el hacer observaciones a los servidores públicos autorizados durante la práctica de la diligencia, mismas que se harán constar en el acta, y el de ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en el acta. Las mejores prácticas establecen que las visitas de verificación se deben realizar de forma imprevista, sorpresiva, pero extendiendo al visitado una copia del acta levantada con motivo de la visita y explicándole la naturaleza de la actuación que la autoridad realizará. Al respecto, es importante mencionar que las visitas de verificación no prejuzgan sobre la responsabilidad del visitado, sino que se deben utilizar para asegurar la preservación de documentos o información que corran el riesgo de ser destruidos. Esto considerando que son especialmente útiles para la obtención de información en medios electrónicos y solo pueden llevar a cabo una vez que se haya iniciado la investigación. Por otra parte, las comparecencias constituyen la facultad de citar a declarar a quienes tengan relación con las investigaciones, con los hechos investigados. Las preguntas deben de orientarse sobre hechos propios o que puedan constarle al compareciente, cuidando el no revelar las líneas ni estrategias de investigación. Dado su precisión, objetividad y prontitud, las comparecencias son muy útiles para obtener información y funcionan de forma complementaria con las visitas de verificación y los requerimientos de información. Con relación a requerimientos y solicitudes de información, se pueden emitir aquellos que se estimen necesarios para sustentar las investigaciones en curso. En este entendido, es útil emitir requerimientos de información a toda persona física o moral que pudiera estar relacionado o cuente con información relevante para la investigación, igual que emitir solicitudes de información a autoridades que cuenten con información relevante y esto sirva para avanzar en esta investigación. Todo requerimiento de información o solicitud de información deberá sustentarse jurídicamente, por lo que la información y los documentos que se soliciten deben guardar una razonable conexión con la materia de la investigación correspondiente. En investigaciones por actos de corrupción, la ley establece que las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean sujetos de investigación por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, deben atender los requerimientos que debidamente fundados y motivados les formulen las autoridades investigadoras.
Por último, otra herramienta de investigación muy importante y muy útil y que en cierta medida guarda relación con las solicitudes de información es la cooperación con otras instituciones públicas a nivel nacional e internacional. La cooperación puede ser tanto formal como informal y respecto de información específica o general. Asimismo, puede existir cooperación durante la preinvestigación y durante el desarrollo de la investigación misma. En este sentido, las autoridades suelen tener información oficial muy relevante relacionada con la investigación que puede servir para abrir o sustentar los hechos investigados. Con el objetivo de contar con mejores insumos para la investigación, lo idóneo es utilizar estratégicamente las diligencias de investigación y no confiar en los elementos recabados por una sola de las herramientas. Inicio denuncia de investigación de oficio o por auditoría. Para el inicio de una investigación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciaría de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes, o en su caso de auditores externos, especificando que las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones. Para iniciar una investigación debe existir una causa objetiva. Esto es, que de la información obtenida se desprenda que existen indicios de la existencia de una conducta ilegal. Para que un indicio sea considerado causa objetiva, debe de existir una correspondencia entre los hechos a investigar y el precepto que se relacione con la posible infracción materia del procedimiento. Esto es, de los indicios se debe desprender la posible comisión de una práctica ilegal en los términos de la ley. Es importante mencionar que previo al inicio de toda investigación se debe revisar la información pública que se encuentre disponible respecto de la materia de la investigación, los agentes involucrados, la temporalidad de los acontecimientos, los posibles afectados y o el posible daño de la conducta, entre otras. Técnicas, tecnologías y métodos de investigación. Como se mencionó, la investigación es un proceso estructurado. Un modelo general del proceso de investigación puede constituirse de las etapas de observación y planeación, recopilación, procesamiento, análisis e integración. La etapa de planeación es esencial en cualquier proceso de investigación. En esta se determinan no solo los objetivos, variables e hipótesis, sino que también se asignan recursos, tanto humanos como materiales. A partir de esta etapa se puede generar un documento guía de la investigación, un mapa, una bitácora o algo similar que permita referirse a los avances del caso, por lo que algunos de los elementos que deben plantearse en esta etapa son, por ejemplo, el objetivo de la investigación y la delimitación del problema, la teoría del caso, las variables de análisis, las metodologías o técnicas que se van a utilizar en la investigación y la calendarización y programación de la misma. Dado que la estrategia de la investigación dependerá en gran medida de la materia de la investigación, lo idóneo es establecer un plan completo de investigación, el cual necesariamente debe irse ajustando conforme avance el análisis del caso y la información que se obtiene en el desarrollo de la misma. En él se debe establecer claramente los antecedentes, los elementos de convicción con que se cuente, los que se deben obtener, la materia de la investigación, la causa objetiva, los participantes, las actuaciones realizadas y por realizar, la teoría del caso, el calendario de trabajo, así como los responsables en el equipo de investigación que tengan asignadas las tareas. Al respecto, durante el desarrollo de la investigación es relevante identificar el tipo de información necesaria para probar un caso, identificar el tipo de información por cada aspecto de la investigación y considerar el costo y tiempo de obtenerla.
Una vez obtenida la información necesaria, es recomendable desarrollar metodologías e insumos que permitan orientar las tareas de análisis, así como una supervisión y seguimiento constante para asegurar la efectividad y la eficiencia de esas tareas. Algunas técnicas o metodologías de análisis de la información son análisis de conductas atribuibles, análisis estadístico y cuantitativo, análisis forense en el procesamiento de información digital, análisis prospectivo y de escenarios, así como análisis psicológico, grafológico y conductual. Para la sistematización, validación y análisis de la información obtenida durante la investigación, es relevante contar con la tecnología adecuada que permita la desagregación, reproducción y el resguardo de la misma, así también como el monitoreo constante para la debida actualización de la información. Ahora bien, en el análisis y la evaluación de la evidencia que se obtenga durante la investigación, es importante determinar los hechos que son irrefutables, identificar si existe evidencia suficiente para establecer cada elemento de la teoría legal tentativa, evaluar la solidez de la evidencia y considerar si la evidencia respalda alguna teoría alternativa. ¿Cuáles son las mejores prácticas internacionales en la investigación? Considerando los anteriores puntos que hemos platicado, en este sentido, las mejores prácticas internacionales respecto al proceso de investigación son contar con procesos de investigación justos y efectivos, proteger la información confidencial, llevar los procedimientos en estricta observancia a las disposiciones aplicables, utilizar las herramientas de investigación dentro de los límites normativos y plazos establecidos, utilizar todas las fuentes de información disponibles, evitar cargas innecesarias para particularidades y autoridades y actuar con transparencia en el marco de las herramientas y el proceso de investigación. Es muy importante considerar fundamentación y motivación de las investigaciones. Durante el desarrollo de las investigaciones se deberán de motivar y fundamentar cada una de las actuaciones de la autoridad. En efecto, el artículo 16 constitucional establece el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados. Se produce una falta de fundamentación y motivación cuando se omite expresar el enunciado legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede aplicar en la hipótesis prevista en la norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, pero resulta inaplicable al asunto por las características específicas de este que impiden encuadre en la hipótesis normativa y una incorrecta motivación en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero que aquellas no corresponden con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. Les agradezco mucho su atención. Esta fue la etapa de investigación.